Aleluya. Gloria a Dios por este día domingo. Amén. Porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal, cada día trae sus propias cosas que el Señor ha preparado para todos, para los que le aman y para todos, porque Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover sobre justos y sobre injustos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Que el Señor nos bendiga, hermano. Estemos siempre atentos y alerta con el Señor, porque Cristo viene pronto. Hay que estar siempre apercibido y atento, porque su venida será ¿como qué? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Será así rápido. Tenemos que estar atentos a la jugada, como dicen unos por ahí. Ahí en Lucas capítulo 14, verso 26, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijo, y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este mensaje se llama ¿creyente o discípulo? Una pregunta. ¿Creyente o discípulo? Ambas palabras están en la Biblia, por supuesto. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. La importancia de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos mostrarle al Señor ante su llamado, cuando Él nos llama, que realmente somos capaces de obedecer, que somos capaces de obedecerle al Señor. Aleluya. Porque en este caso Él hace un llamado y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Aquí está hablando de prioridades. No significa que tiene que odiar a la mamá, al papá, no. Prioridades, o sea, primero está Dios, segundo está Dios, así lo veo yo, tercero está Dios y después viene todo lo demás. Alabado sea Dios. Porque Dios es el que te da todo. Dios es el que nos da todo. Dios es el que nos provee todo. Dios nos da la vida. Tú estás parado ahí porque Dios te lo permite. Amén. Tú tienes esa pinta porque Dios te permite tener esa pinta. Y si estás saludable, es porque Dios te permite estar saludable. Amén. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Si tienes la edad que tienes, es porque Dios te permite que tengas esa edad. Entonces, ¿le debemos todo a quién? A Dios. Si tiene la familia que tiene, se lo debemos a Él. El trabajo que tiene, se lo debemos a Él. La gracia y la sabiduría, los dones, los talentos, la habilidad que tiene, ¿a quién se lo debemos? A Él. Nada es tuyo, pues. Dile al que está a tu lado: oye, si nada es tuyo, hombre. Dile, llegaste, dile así, mira al que está a tu lado, a tu vecino, y dile: llegaste pilucho. Nada trajiste y nada te llevas. Amén. Así que todo se lo debemos a Él. Entonces, ¿a quién le debemos la obediencia absoluta? A Él, hermano. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Comienzo diciendo que un creyente tiene como meta simplemente llegar al cielo. Un creyente tiene como meta simplemente llegar al cielo. Sin embargo, un discípulo, su meta es ganar discípulos para llevarlos al cielo. Esa es la diferencia. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? A su nombre sea la gloria. Entonces, es ahí la diferencia.
El Señor nos llama para ser no solamente creyente, el Señor nos llama para ser discípulo. Y usted va a encontrar ahí que cuando el Señor dice, por ejemplo, ahí Jesús le dijo a un joven, tú ven y sígueme, le dijo, pero el joven le dijo, está bien, Señor, te seguiré, pero déjame primero que entierre a mi padre primero. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme y predica el reino de Dios. Entonces, un discípulo podría ser un discípulo es lo que podríamos llamar nosotros un seguidor, alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Ese es un discípulo. Y nosotros como discípulos de Cristo estamos siguiendo la enseñanza de la persona gloriosa de Jesús el Señor. Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Cordero de Dios. Por favor, respóndeme con un aleluya y un amén y no me haga gritar porque me trapico. Tengo problemas con el gallinero todavía. Alabado sea el nombre del Señor. No puedo gritar mucho ni reírme, porque si no voy a empezar. Alabado sea el nombre. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Simplemente un creyente o quieres ser un discípulo de Cristo? Pregunta, respuesta quiero yo. ¿Simplemente un creyente o un discípulo? Discípulo. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos no solamente que nos gocemos y nos alegremos con los milagros, con las señales, con los prodigios, con las grandes obras que Cristo hace, aleluya, en su iglesia, en medio de su pueblo. No solamente que nos alegremos y nos llenemos de la presencia de Dios y hablemos en lengua y aleluya, y se nos hinche el corazón de gozo y de alegría y nos vamos contentos a la casa. Aleluya, y después volvamos a la reunión de nuevo y a volver a llenarnos, a buscar y a celebrar y a hacer fiesta y gozarnos con los milagros, gozarnos con las obras que Dios hace y seguir así una vida. No es solamente eso, es más que eso. Ver eso, gozarnos y alegrarnos con todo eso que acabo de decir, pero al mismo tiempo obedecer a las palabras de Jesús. Obedecer, porque algunas características del discípulo, por ejemplo, los discípulos son llamados. Hemos recibido un llamado de Cristo. Tú y yo hemos recibido un llamado. ¿Sí o no? Sí, porque tú estás aquí porque Cristo te salió al encuentro. Porque no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Tuvo misericordia, así que no te cachiporrees tanto que tienes y que tú eres y que yo soy y que mi casa y que mi hogar y que mi familia. ¿Se enojó, hermana? Dios la bendiga. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Entonces, alegrémonos por todo eso. Pero un discípulo son personas que han sido llamadas y hemos sido llamados por Cristo. El Señor nos llamó a ser discípulos. Él dijo, vayan por todas las naciones. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, todas las cosas que yo os he dicho. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vayan por todas las naciones y hagan discípulos y enséñenle. O sea, transmítanle mi mensaje, transmítanle la idea que yo les he transmitido a ustedes. Bendito sea Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, la idea de esto es que tú y yo cada día podamos sentir ese llamado de Cristo, no solamente a gozarnos y alegrarnos en su presencia con todo lo que Dios nos da, sino que a poner por obra esa palabra que Él dijo que hiciéramos discípulos, que ganemos a otros para Cristo. No nos conformemos y no estemos solamente contentos porque nos vamos a ir al cielo y esperamos solamente el momento de irnos al cielo, sino que aparte de gozarnos con la idea de irnos al cielo, de que Cristo nos viene a buscar para llevarnos a
a esa fiesta, a esas bodas del Cordero. Aleluya, tenemos que cumplir una labor importante en esta tierra, que es ganar almas para Cristo, ganar a otros para Cristo. Usted y yo no nos podemos quedar solamente con lo que tenemos, no nos podemos quedar solamente, aleluya, con participar de las reuniones y gozarnos y venir a aprender. No, miren, yo no sé si será tan importante aquello, me refiero yo al sentido de que no nos sirve mucho, yo lo diría, si me atrevo a decirlo, no nos serviría mucho que viniéramos a las reuniones, al templo, solamente a adquirir conocimiento, a adquirir palabras, a llenarnos de versículos bíblicos, de pasajes de la Biblia, de historias bíblicas, de mensajes bíblicos, porque simplemente nos va a crecer la cabeza. Solamente nos va a crecer la cabeza. Y si nos crece la cabeza vamos a ser fenómenos. No somos personas normales. Cuando a alguien le crece la cabeza y su cuerpo es chiquito, se convierte en una persona que no es normal. Entonces nosotros no podemos quedarnos solamente con el conocimiento y llenarnos la cabeza cada vez que venimos al templo a recibir palabra, versículo tras versículo. Y eso está bien porque la palabra es vida. Pero tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la santidad, tenemos el ayuno, tenemos el obedecer la palabra y hacer discípulos. Ir por el mundo y hacer discípulos. Y creo que si hay algo que a Dios le importa más que cualquier cosa que nosotros hagamos como cristianos y como discípulos de Cristo, es que ganemos a otros para Cristo. Creo que eso es una de las cosas más importantes para Dios. Porque por eso que Cristo murió en la cruz, para que este mundo sea salvo, no para que nosotros nos salvemos y nos quedemos ahí, gozándonos con la salvación ya que ya recibimos, y que los impíos, y que el vecino y que la vecina, que se lo lleve el diablo nomás, porque se pierdan. Creo que no es la idea de Dios. Amén. La idea de Dios es que nosotros seamos realmente discípulos. Discípulo, diga discípulo. Diga, yo quiero ser un discípulo. Discípulo, no solamente un creyente. Porque si nos convertimos solo en creyentes, vamos a venir a la iglesia a gozarnos y esperando irnos para el cielo y nada más, y no hacemos nada más. Pero sin embargo, si somos creyentes de Cristo y nos convertimos en discípulos de Cristo, entonces vamos a multiplicarnos. Yo voy a querer que otro conozca a Cristo como yo lo conocí, que viva la experiencia que yo viví con Cristo. Cristo cambió mi vida, cambió mi familia, cambió mi hogar, mi matrimonio, mi forma de pensar, mi forma de enfocarme en la vida. Cristo cambió todo eso en mi vida. Aleluya. Y de esa misma forma, esa misma pasión, aleluya, que siento en mi corazón, en mi alma, por lo que Dios hizo en mi vida, yo quiero transmitírsela a otra persona para que esa persona también conozca a Cristo y se convierta en un discípulo. ¿Aló? Bendito sea el nombre del Señor. Algunas características decíamos de un discípulo. Decíamos, un discípulo ha recibido el llamado. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. El discípulo ama, ahí en Juan 13:35. Los discípulos dan fruto, San Juan 15:18. Los discípulos obedecen. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Los discípulos obedecen, los discípulos escuchan y aprenden. Los discípulos escuchan y aprenden. Los discípulos siguen a Jesús, siguen su palabra, siguen su mensaje. Eso es un discípulo, un seguidor, en este caso de Jesús. Aleluya a nuestro Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Entonces, no podemos justificar delante de Dios cristianos religiosos y mediocres dentro de la iglesia.
no se justifica por ningún lado. Cristianos religiosos, mediocres, carnales. No hay excusa para con Dios en eso. Y a veces nosotros, por causa de las circunstancias de la vida, en lo que estamos viviendo, el afán, la ansiedad por adquirir cosas, el materialismo, el consumismo, el entusiasmo por crecer en lo económico, el entusiasmo por crecer, por comprar, por tener cosas, aleluya, se nos olvida y perdemos el enfoque principal que es, aleluya, ser un discípulo de Cristo. Y no sería malo que nosotros nos enfocáramos en proyectarnos, en comprar cosas, en tener cosas y adquirir cosas de acuerdo a la realidad de cada uno. Pero sin dejar de hacer lo otro. Sin dejar de hacer lo otro. Tú puedes trabajar y puedes tener un buen trabajo. Puedes tener una empresa. Puedes tener lo que quieras. Pero debe ser paralelo. No puedes dejar de hacer lo otro. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Es así? Amén. Entonces, no se justifica por ningún lado tener cristianos mediocres, carnales, religiosos dentro de la iglesia. Es una pena que hoy día todavía tengamos evangélicos religiosos dentro de la iglesia. La Biblia o Dios, a Dios no le interesan los religiosos. A Dios le interesa la gente apasionada, que le obedece, que escucha la palabra, que la asimila en su vida, que la guarda. Aleluya, y que con todas sus debilidades y flaquezas, lo que quiere es agradar a Cristo, guardando su palabra y transmitiendo ese mensaje a otros para que otros le conozcan. Bendito sea Dios. Amén. Cuando Dios llama y da una orden, tú y yo simplemente debemos obedecer. ¿Sí o no? Como decíamos al comienzo, le debemos obediencia absoluta a Dios. A Jesús le debemos obediencia absoluta. Jesús le dijo a este joven, tú ven y sígueme. Pero el joven le dijo, está bien, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y predica el reino de Dios. Es como parecido a lo que leemos ahí en Lucas 14. Finalmente es el mismo mensaje. Hay prioridades en la vida cristiana. Prioridades. La prioridad es predicar el evangelio. Prioridad es ganar discípulos. Prioridad es estar en las reuniones, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Prioridad es tener tiempo de oración todos los días con el Señor. Prioridad es darle importancia a la palabra, a la Biblia, todos los días con el Señor. Prioridad es buscar la comunión con los hermanos. Primero con los hermanos. Primero con los lavados en la sangre del Cordero. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Eso es prioridad. Estar donde el Señor te llama que estés. Amén. Dios te permite que hagas todo lo demás, que te proyectes, que tengas planes. Dios te permite todo y te apoya en ese sentido. Pero aquí la importancia es que nosotros no perdamos el equilibrio, que no nos desenfoquemos del mensaje central de esto, es que le debemos obediencia a las palabras de Cristo. Obediencia a las palabras de Cristo. Y él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Aquí este joven le dice al Señor, primero deja que entierre a mi viejo. Y el Señor dijo, no, papá, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú anda y predica el evangelio. Bendito sea Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces también dijo a otro, y también dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Entonces Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Aló? Nos sigue hablando de prioridad. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? Eso. Buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Lo demás será, repita conmigo, lo demás será añadido. ¿Quién es el que añade? Cuando nosotros nos concentramos en obedecer a la palabra y hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos, aleluya, y le damos prioridad a todo lo que Él nos enseña y nos manda a hacer, Él se encarga de nuestras necesidades. Él se encarga de tu necesidad, se encarga de tu salud, se encarga de tus finanzas, se encarga de tu matrimonio, de tus hijos, se encarga de todos los problemas que se puedan dar dentro de la familia. Él se encarga cuando tú le das prioridad a lo que Él nos manda que hagamos. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Eso es el Evangelio. El Evangelio no es del hombre. El Evangelio fue traído del cielo a la tierra. Viene de arriba el Evangelio. Diga, viene de arriba el Evangelio. La religión puede inventarla el hombre si quiere, porque el hombre inventa la religión a la pinta de él, a su comodidad, a su estatura, a su realidad. Pero el Evangelio no está hecho a nuestra medida, no está hecho a nuestra pinta, a nuestra realidad o a nuestra comodidad. El Evangelio está hecho a la imagen de Cristo, porque Cristo es el centro de todo esto acá. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Entonces eso es importante. Entonces no podemos tener hoy día a esta altura, en esta iglesia, a esta altura de la vida, no podemos darnos el lujo de tener gente religiosa, gente mediocre, gente carnal. No. Porque usted no llegó ayer a la iglesia. Usted no llegó el mes pasado, ni un año atrás. Aleluya. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Aleluya. Una responsabilidad delante de Dios. Santo es el Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales que podamos discernir cada situación, que podamos estar sobre las circunstancias, podamos estar sobre todas esas cosas que se van dando en el camino, que a veces nos atacan y nos desaniman y todo aquello. Tenemos que estar sobre todo aquello. Aleluya, porque el Señor nos ha preparado para que seamos gente, aleluya, armada. Gente armada con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Amén. Eso es. A veces hay personas que no entienden todo este tema del llamado de Jesús a ser discípulo y a renunciar a todo lo demás. Esta cuestión no es una cosa literal que usted tiene que dejar su casa o dejar su familia, aborrecer a su familia por causa de Cristo, porque no es así, sino que más bien es que, como vuelvo a enfatizar el tema que Dios nos habla acerca de prioridades. Tenemos prioridades en la vida cristiana. Y ya es tiempo de que, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos de muchas tentaciones, de mucha lucha, de mucha batalla espiritual, de guerra espiritual, eso es. Y los cristianos tenemos que estar apercibidos, con los sentidos espirituales alerta, con los sentidos espirituales activos. Un cristiano tiene que tener sus sentidos espirituales activos. No puede estar durmiendo, tiene que estar activo, porque Dios nos dio el espíritu de discernimiento para que nosotros podamos discernir los tiempos que vivimos, los tiempos a los cuales nos enfrentamos. Ese discernimiento debe estar en nosotros para que el enemigo no nos pase goles.
para que el diablo no se nos infiltre en la casa, para que no se nos cuele en la casa, en el hogar, en la familia. Porque la palabra de Dios nos llama a que nosotros no desconozcamos las artimañas del enemigo. No tenemos que desconocerlas, tenemos que estar atentos, tenemos que saber que tenemos un enemigo. ¿Aló? Tenemos que saber que tenemos un enemigo. Y ese enemigo va a buscar todas las instancias en nuestra vida para tratar de hacernos caer, de desmoralizarnos, de desmotivarnos, para que nosotros dejemos de orar, dejemos de buscar a Dios, dejemos de congregarnos, dejemos de abrazar al hermano y a la hermana, dejemos de bendecir al hermano y a la hermana. Bendito sea Dios. El enemigo va a buscar la instancia para separar, para dividir, porque esa es una de las tareas más que mejor hace, es dividir. Amén. Pero el Señor nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos discernir cada momento, cada situación que vivimos en la vida. Nos enfrentamos todos los días con diversas pruebas, diversos problemas. Aleluya, distintas tentaciones. Pero el Señor dice que no hay ninguna tentación que no sea humana. Porque juntamente con la tentación el Señor siempre nos va a dar una salida. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Así que nadie se justifique diciendo no pude, pastor, no pude. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que se puede, hijito, se puede. Se puede levantarse a las 6 de la mañana a orar. Se puede levantar a las 8 de la mañana a orar. Se puede levantar a las 5 de la mañana a orar. Sí se puede. Y si usted dice yo trabajo y salgo a las 5 de la mañana a la micro o a las 6 de la mañana a tomar el bus, qué sé yo, usted lo hace en otro momento, pero es que Dios nos ha dado la sabiduría. Dios para todo nos ha dado una salida. Amén. Nadie se puede justificar delante de Dios diciendo, Señor, no pude. Si usted puede orar a las 8, ore a las 8. Si puede orar a las 9, ore, pero ore. ¿Aló? Si usted puede orar a las 5 de la mañana, gloria a Dios. Es una bendición. A las 6, gloria a Dios. También es una bendición. Amén. Pero tenemos ese desafío. Y como verdaderos discípulos, tenemos ese desafío. Como discípulos de Cristo, tenemos el desafío, aleluya, de comportarnos como discípulos de Cristo. Con el desafío de ganar almas para Cristo. Ya no podemos seguir pasivos. No podemos seguir gozándonos nosotros. Disfrutando de la mesa nosotros, mientras los demás se pierden, mientras los demás sufren, mientras los demás padecen necesidades de todo tipo. Aleluya, nosotros estamos con la mesa abundante, como dice el Salmo. Abundante, tenemos una mesa abundante. Aleluya. Y debiéramos sentir el dolor de los que sufren. La necesidad, el hambre de los que sufren. Cuando nosotros nos servimos una mesa, siempre debiéramos tener esa conciencia de que hay otros que no la tienen. Amén. Hay otros que tienen necesidades. Hay otros que están en guerra. Aleluya. Hay otros que están sufriendo. Y a propósito de guerra, oramos por la paz de Jerusalén, como dice la Biblia, pero también oramos por todo. Oramos por los árabes, por los palestinos, por los negros, por los blancos. Oramos por las naciones. Y ese también es el trabajo de los discípulos. Un discípulo debe tener esa conciencia que debemos orar por las naciones. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Debemos orar por el mundo. Aleluya. Rescatar. Hay gente que se pierde. San Juan 7 dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahí en San Juan 7, 1 al 9. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Jesús vivió esa experiencia, porque sus propios hermanos no creían en Él. Imagínense, si sus propios hermanos no creyeron en Él, ¿qué queda para nosotros?
Así que no se asuste ni se sienta incómodo cuando alguna de su familia no quiere apoyarlo, algún familiar no está de acuerdo con usted en su vida cristiana o no está de acuerdo con su forma de servir a Cristo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. No nos sorprendamos por eso, porque los propios hermanos de Jesús tampoco, algunos de ellos no lo aceptaron, no creían en Él. Así que nosotros debemos hacer lo que hace nuestro Señor, debemos hacer lo que hace nuestro líder, nuestro pastor, nuestro mentor, llamado Jesús. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y el discípulo debiera siempre hacer lo que hace su Señor. Porque eso es, hacer lo que hace su Señor. Señor, enséñame a hacer tu palabra, a seguir tus mandamientos, a guardar tus preceptos, tus ordenanzas, Señor. Quiero obedecerte, aprender la obediencia como Jesús le enseñó. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Cuánto alaba la gloria? Él fue obediente ¿hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, o yo me hago, nosotros, ¿hasta dónde somos capaces de obedecer? Pregunta. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y nosotros hasta dónde somos capaces de obedecer? Cuando Jesús dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Ese es nuestro mejor ejemplo. Jesús. Él nos enseñó obediencia, nos enseñó sumisión, un corazón sumiso, sometido, obediencia hasta la muerte, humildad. Jesús nos enseñó la humildad. Y nosotros como discípulos de Jesús debemos aprender eso, la humildad. Humildad, diga humildad. Es una palabra muy desconocida para los cristianos. Porque si hay algo que nos falta, es humildad. Amén. Es fácil recitar la Biblia. Es fácil recitar la Biblia, hablar de la Biblia. Es fácil. Los brujos también usan la Biblia. Hay satanistas que también usan Biblia. Alabado sea Dios. Entonces, no es suficiente con eso. Aquí lo que nos da credibilidad es que nosotros hagamos las palabras de Jesús. Que seamos discípulos y se lo mostremos al Señor viviendo la vida de discípulo, compartiendo la palabra con otros y trabajando para que otros conozcan a Cristo, transmitiéndole el mensaje de Él. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero dentro de todo lo negativo que se ve hoy día, dentro de la iglesia misma, esos cristianos carnales, mediocres, religiosos, que llevan un evangelio acomodado, acomodan un evangelio a su realidad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cristianos que tienen su propia agenda. Su propia agenda. Ellos hacen su agenda. Esta es mi forma de servir a Dios. Esta es mi forma de participar en las reuniones. Y tienen su propia agenda. Ellos deciden cuándo ir. Ellos deciden cuándo orar. Deciden cuándo participar. Deciden cuándo estar en las reuniones. Es terrible, pero es una realidad. Porque así dicen los frutos. Porque por su fruto los conoceréis. ¿Aló? Por su fruto los conoceréis. No por su Biblia. No por lo que sabe de la Biblia. Dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Por su fruto, diga, por su fruto. Ya, fruto de perseverancia, de santidad, de oración, de perseverancia, de congregarse, de estar siempre ahí, donde el Señor lo llama. Amén. Entonces, por su fruto se conocen los verdaderos discípulos de Cristo. Se mantienen firmes
contra viento y marea, contra todas circunstancias y situaciones que se dan, se mantiene firme ahí, como mirando al invisible siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dentro de lo negativo que hay también hoy día dentro de las iglesias, de repente cuando uno ve las redes sociales nos encontramos con, parece que hay un espíritu de competencia. Yo siempre me he hecho la siguiente pregunta, digo yo. ¿A cuántos pastores, a cuántos liderazgos se sientan un rato a ver una predicación de otro pastor que no sea de su iglesia, de su ministerio, de su organización? No sé si me doy a entender. Todas estas cosas que se dan dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia universal, alabado sea Dios. De repente se ve ese egoísmo. Por eso digo yo, cristianos carnales, mediocres, religiosos. Porque un cristiano religioso, practica el evangelio a su manera, a su forma, a su realidad. Un cristiano mediocre es un cristiano que no es ni frío ni caliente, mediocre. Y la Biblia dice, ¿qué dice? ¿Frío o caliente? ¿Por qué? Tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿a quién le gusta la comida tibia? ¿A quién le gusta un cafecito tibio, un tecito tibio? No, todo tiene su medida. Todo tiene su medida. Aleluya. Y un cristiano debe ser un cristiano caliente, un cristiano lleno de la pasión por Cristo. Aleluya. Un cristiano apasionado, que esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Un discípulo siempre va a estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga hasta las últimas consecuencias. Si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, que era Jesús, nosotros no podemos esperar menos, hijos. No podemos esperar menos. Si tú tienes una vida quieta, sin problemas, sin lucha, sin pruebas, sin ninguna... Preocúpate. Porque la vida cristiana es una vida de lucha, de prueba, de tentaciones. Y ante todas esas cosas siempre somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Así que mira al que está a tu lado y dile, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Alabado sea. Amén. Yo estaba echando menos el agüita, estaba aquí. Aleluya. Se dan todas estas cosas, hermano, dentro del cristianismo a nivel universal, la iglesia. Por eso es que debemos nosotros estar siempre por la unidad de cuerpo, por la unidad de la iglesia, en el sentido de que debemos amarnos sin hacer diferencia. Un verdadero discípulo ama como amó Jesús y como nos ama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es seguir las pisadas de Jesús. Somos seguidores de Jesús. Aleluya. Él es nuestro mentor, Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él es, aleluya, nuestro pastor que dice la palabra de Dios, que dio su vida por las ovejas. Así que, de modo, iglesia de Cristo, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Apostasía, hermano, hay mucha gente hoy día que fueron cristianos y hoy día se atreven incluso a resistir la enseñanza cristiana. Mucha gente que fue cristiana en su tiempo, o conocieron por lo menos la Biblia, algo conocieron, no sé si habrán sido realmente cristianos, o conocieron simplemente la Biblia, porque hay harta gente que conoce la Biblia. Usted habla afuera con un muchacho, con un delincuente, y se sabe la Biblia. Y te argumenta con la Biblia, un muchacho que ahí está fumando marihuana ahí en la esquina, y le habláis de Cristo y te empieza a argumentar con la Biblia. ¿Aló? Y no es un cuento, es una realidad que nosotros la vivimos todos los días. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? A su nombre sea la gloria. Así que no debemos sorprendernos porque alguien te recita la Biblia. Aquí tenemos que ver siempre que por su fruto se conoce el árbol.
De modo que si alguno está en Cristo, cito de nuevo el versículo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Yo tengo que enfatizar esta parte. Aleluya, porque no es posible que tengamos en este tiempo nosotros, yo no quiero que como iglesia tengamos que vivir esa experiencia de tener gente que sirve a Dios a su manera, que ha acomodado el evangelio a su manera. Aleluya. Tenemos un llamado de Cristo a ser discípulos y comportémonos como discípulos. ¿Aló? Comportémonos como discípulos. Vayamos hasta las últimas consecuencias en obediencia a la palabra de Cristo. Aleluya. Él dijo que el que no toma su cruz no puede ser su discípulo. Entonces nosotros, Iglesia de Cristo, usted y yo, estamos llamados a eso, a ser discípulos y a buscar discípulos. No nos conformemos con ser creyentes, que lo único que anhelamos y deseamos es que venga Cristo luego para irnos al cielo a gozar. No debe ser esa nuestra meta, si es que todavía no hacemos la labor que el Señor nos llamó a hacer. Vayan por el mundo, vayan por las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Así que eso, hijitos, quería compartir con ustedes, recordarle a ustedes una vez más en este día, aleluya, la importancia de que seamos discípulos. Nuestra meta no debe ser solamente esperar irnos al cielo, sino que, aleluya, no ser solamente creyentes que esperamos irnos al cielo, sino que seamos discípulos, aleluya, que nuestra meta sea ganar discípulos para llevar al cielo. Amén. Diga, yo quiero ser un discípulo, pero ganar discípulos para llevar al cielo. Ese es el mensaje central de Dios. Ese es el deseo y el corazón del corazón de Dios. Es el latir del corazón de Dios. Almas salvadas. Porque si no, se convierte en vana la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo no es en vano. Aleluya. El sacrificio de Cristo, aleluya, fue por todo el mundo, por toda la humanidad, por toda la raza humana, por los hombres, por las mujeres, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por los jóvenes, por todas las razas que existen en el mundo, por los negros, por los blancos, por los amarillos, por todo. Cristo murió por todos. Amén. Así que honramos al Señor por esto, hermanos, y que Dios los bendiga. Aleluya. Y recuerde una cosa, siempre, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijo, o hermanos o hermanas, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo repite 2 veces el Señor ahí en Lucas capítulo 14, versos 26 y 27. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir un momento su palabra.